¿Y si te dijera que la canción espiritualmente más peligrosa de tu lista de reproducción no es una de death metal que grita sobre Satanás? ¿Y si te dijera que es una canción hermosa, con una melodía increíble, que incluso podría parecer que habla de Dios? Sé que esto suena imposible, pero sé que es verdad porque yo estuve en el otro lado. Mi nombre es Javier y soy un ex satanista. En el mundo del que vengo, contábamos con que la gente no supiera ver la diferencia. Esa era, de hecho, nuestra mayor arma. Y hoy voy a romper el silencio sobre esto. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos voy a revelarte los 3 tipos de música que usábamos de forma deliberada para abrir puertas a los demonios en la vida de las personas. El primero es el más evidente, el que todos sospechan. El segundo es mucho más sutil. Pero el tercero es el que se esconde a plena vista, sonando en los hogares y coches de muchísimos cristianos sin que nadie se dé cuenta del veneno que lleva dentro. Lo que vas a descubrir hoy podría cambiar para siempre la forma en que pulsas el botón de play. Antes de contarte cómo empezó todo para mí, si este mensaje ya te está impactando, te pido que te suscribas ahora mismo y actives la campanita para no perderte ningún detalle. Dale a me gusta para que este testimonio llegue a más personas que necesitan oírlo. Y déjame una respuesta a esto en los comentarios. ¿Alguna vez has sentido algo extraño o incómodo al escuchar una canción, aunque no supieras explicar el por qué? Tu historia es importante. Ahora, déjame llevarte al principio de todo, a un cuarto oscuro donde empezó mi descenso. Aquel cuarto oscuro del que os hablé no apareció de la noche a la mañana. Fue el destino final de un camino que empezó mucho antes, en mi propia casa. Crecí en un hogar roto, pero no de los que tienen gritos constantes. El nuestro era de silencios pesados, de miradas que se evitaban en el pasillo. Yo era un fantasma entre 2 padres que ya no se veían. Esa sensación de ser invisible me siguió al colegio, donde los pasillos eran un campo de minas. Yo era el blanco fácil, el que caminaba con la cabeza gacha. La música se convirtió en mi único refugio. Me ponía los auriculares y de repente yo tenía el control. Pero la música era solo un parche. Cuando me quitaba los cascos, el vacío seguía ahí. Un hambre terrible por ser visto, por sentir que tenía algo de poder sobre mi vida. Si soy completamente sincero, yo no buscaba el mal. No me levanté un día queriendo servir a la oscuridad. Simplemente quería dejar de ser un 0 a la izquierda. Anhelaba la fuerza para que la gente que me ignoraba, o peor, me pisoteaba, por fin tuviera que mirarme a los ojos. Esa desesperación, ese agujero en mi alma, me convirtió en la presa perfecta para una ideología que prometía exactamente eso: poder y reconocimiento. Y la puerta de entrada no fue un libro antiguo ni un ritual extraño. Fue a través de la música. ¿Cómo no? Conocí a un chico, un poco mayor que yo, que parecía tenerlo todo resuelto. No le tenía miedo a nada ni a nadie. Un día me vio escuchando mis grupos de siempre y sonrió. «Eso es solo la superficie», me dijo. «Hay música que es más que sonido, es poder de verdad». Me pasó un USB lleno de carpetas con bandas de las que nunca había oído hablar, con símbolos extraños en las portadas. Esa noche, en mi cuarto, mi descenso comenzó de verdad. La música que salía de mis auriculares esa noche no se parecía a nada que hubiera escuchado. No eran solo guitarras distorsionadas o letras agresivas. Había algo más, una intención detrás de cada nota. Las letras hablaban de poder, de liberarse de las reglas, de abrazar la propia oscuridad. Empecé a buscar los símbolos de las portadas, los nombres de los que hablaban las canciones. Cada búsqueda en Internet
me hacía sentir que estaba descubriendo un secreto que el resto del mundo ignoraba. Era una sensación embriagadora, como si por fin me estuvieran dando las llaves de una puerta que siempre había estado cerrada para mí. Mi investigación me llevó a foros online, lugares ocultos en la red donde la gente hablaba de estas cosas abiertamente. No eran monstruos, parecían filósofos. Hablaban de autodeificación, de ser tu propio Dios. Finalmente, alguien me invitó a una reunión en un apartamento en las afueras. Recuerdo el olor a incienso y libros viejos. Allí, por primera vez, no era el chico raro. Era alguien que entendía. Me sentía visto. Me explicaron que la música era la herramienta principal, una forma de enfocar la voluntad para cambiar la realidad. Todo sonaba tan intelectual, tan empoderador. Aún no veía la trampa. Pronto, las charlas filosóficas se convirtieron en prácticas. Nos reuníamos en sótanos o casas apartadas. La música era el centro. No era para disfrutarla, era para usarla. Aprendí a identificar ciertos ritmos de batería, ciertas frecuencias de bajo que, según ellos, afinaban el ambiente para que ciertas presencias pudieran manifestarse. Cantábamos en bucle frases que eran, en realidad, invitaciones. Y funcionaba. Podías sentir el aire volverse denso y frío. A veces, por el rabillo del ojo, veía sombras moverse. Yo creía que era poder, pero solo estaba abriendo mi casa a ladrones. Había llegado a un punto en el que ya no solo escuchaba la música, sino que la practicaba. Creía que controlaba las fuerzas que invocaba. La sensación de poder era adictiva. El chico invisible del colegio ahora podía, supuestamente, alterar la energía de una habitación. Pero ignoraba las señales, el zumbido constante en mis oídos, incluso en silencio, la sensación de no estar nunca solo, pero no de una forma reconfortante. Me sentía fuerte, pero por dentro algo se estaba rompiendo. Estaba convencido de que había ganado el mundo, sin darme cuenta de que estaba a punto de pagar con mi alma. Ese poder que creía tener era una mentira, el cebo de una trampa que se cerró sobre mí sin que me diera cuenta. El primer precio que pagué fue mi propia mente. El silencio dejó de existir. Incluso en la quietud de mi cuarto, a las 3 de la madrugada, oía fragmentos de canciones, susurros que parecían venir de la pared. Me sentía observado constantemente, como si hubiera ojos en cada sombra. La paranoia se convirtió en mi única compañera. Salir a la calle era una tortura. Cada mirada de un desconocido me parecía una amenaza. La música me había prometido poder, pero solo me dio una cárcel dentro de mi cabeza. Luego perdí a mi familia. Recuerdo una tarde, mi madre entró en mi cuarto. Estaba oscuro. Solo la luz del monitor iluminaba el desorden. Me miró con una tristeza que me partió el alma y me dijo: «Javier, esta música te está cambiando. Ya no te reconozco». En lugar de escucharla, me llené de una rabia que no era mía. Le grité que no entendía nada, que por fin yo era alguien. La vi salir de mi cuarto con lágrimas en los ojos y supe que había roto algo que quizás nunca podría arreglar. Me aislé de todos los que me querían, convencido de que ellos eran los ciegos. Intenté parar, lo juro. Hubo noches en las que el miedo era tan fuerte que borraba toda la música de mi ordenador. Se acabó, me decía a mí mismo, temblando. Pero era inútil. En cuanto lo hacía, el tormento se multiplicaba. Los susurros se convertían en gritos dentro de mi cabeza. Las pesadillas eran tan vívidas que me despertaba sin poder respirar, con el corazón queriendo salirse del pecho. Esas entidades no me iban a soltar tan fácilmente. Cada intento de escapar solo hacía que apretara más fuerte la correa. Estaba completamente atrapado, un esclavo de las mismas fuerzas que creía controlar.
Mi punto más bajo llegó un martes de noviembre. Llevaba 2 días sin dormir, encerrado en mi apartamento que olía a derrota y comida rancia. Había perdido mi trabajo, mi salud era un desastre. Estaba sentado en el suelo, rodeado de oscuridad, con esa banda sonora infernal sonando sin parar en mi mente. No veía ninguna salida. Por primera vez, la idea de terminar con todo no me pareció una locura, sino la única forma de conseguir algo de paz, de que la música por fin se detuviera. Estaba completamente vacío, sin fuerzas para luchar un minuto más. Estaba acabado, y allí estaba yo, en el suelo de mi apartamento, con el eco de mi propia desesperación, como única compañía. La música en mi cabeza no paraba, una cacofonía de gritos y ritmos que me empujaba hacia el borde del abismo. Estaba listo para saltar, para que todo terminara. Y entonces, a través de la pared, oí algo. Era débil, casi imperceptible. Era la voz de mi vecina, una anciana que vivía sola. No era una cantante profesional, su voz era temblorosa, pero cantaba con una paz que yo no sabía que existía. Cantaba un himno simple mientras fregaba los platos. ¡Oh, qué amigo nos es Cristo! Cada palabra de esa sencilla melodía fue como una daga de luz en mi oscuridad. Atravesó el ruido infernal de mi mente y tocó algo que yo creía muerto. No era música hecha para impresionar ni para invocar poder. Era una conversación con un amigo. Y me rompí. Caí de rodillas, con la cara pegada al suelo frío, y lloré como nunca en mi vida. No era un llanto de tristeza, era un torrente de alivio, como si una presa de veneno se hubiera reventado dentro de mí. Cada lágrima lavaba años de tormento, de miedo, de soledad. Mientras lloraba, sentí algo que no puedo explicar con lógica. Fue físico. El aire denso y pesado de mi apartamento, esa opresión que me ahogaba, empezó a disiparse. Sentí como si un peso invisible de cientos de kilos fuera levantado de mis hombros. Y entonces, por primera vez en años, ocurrió el mayor milagro de todos. Silencio. El ruido en mi cabeza se detuvo. No había susurros, ni ritmos, ni ecos. Solo una paz profunda y abrumadora. En ese instante supe, con una certeza que me sacudió hasta el alma, que el poder en esa simple canción era real, y era infinitamente más grande que todo lo que había conocido. Al día siguiente, me desperté con la luz del sol entrando por la ventana, y no sentí pánico. Solo sentí paz. Tembloroso, cogí el teléfono y marqué el número de la persona a la que más había herido, mi madre. Cuando contestó, su voz era cautelosa, esperando otra explosión de ira. Apenas pude hablar. «Mamá», susurré entre lágrimas, «creo que he encontrado a Dios». Hubo un silencio al otro lado, y luego la oí romper a llorar. No eran lágrimas de tristeza, eran las mismas que yo había derramado. Eran las lágrimas de una madre que por fin recuperaba a su hijo. Esos primeros días fueron como aprender a caminar de nuevo. Me sentía frágil, expuesto, pero libre. La paz era real, pero sabía que la guerra no había terminado. Solo había ganado la primera batalla. Ese encuentro lo cambió todo para mí. Y si esta parte de mi historia te ha tocado, si has sentido algo parecido, dale a me gusta para que otros puedan encontrar esta misma esperanza. Cuéntame en los comentarios, ¿has tenido alguna vez un momento en el que sentiste que Dios intervenía directamente en tu vida? Tu testimonio puede ser la canción que alguien necesita oír. Después de que Jesús me salvara aquel día, en el suelo de mi apartamento, Él empezó a desprogramarme. Me mostró, desde el otro lado, cómo el enemigo usa la música como un arma espiritual. La primera revelación fue la más directa, las letras y los símbolos. Me di cuenta de que los pentagramas, los ojos que todo lo ven, o las cruces invertidas en las portadas,
No eran simple estética para provocar. Son sigilos, firmas espirituales. Y las letras, frases que yo creía poéticas sobre el caos o el poder personal, eran en realidad invocaciones literales. La Biblia lo deja claro en Efesios 5:11. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Yo no solo participaba, las cantaba. La segunda revelación fue más técnica y siniestra. Entendí el poder de la hipnosis, del ritmo y la frecuencia. Ciertos patrones de batería repetitivos o frecuencias de bajo muy graves y constantes están diseñados para alterar tus ondas cerebrales. Te sacan de un estado de alerta y te llevan a un estado de trance, casi hipnótico. En ese estado, tu discernimiento espiritual se apaga. Eres una antena receptora, abierta a cualquier espíritu que esté detrás de esa música. Esto no es nuevo. La Biblia cuenta en 1 Samuel 16:23 cómo David tocaba el arpa para que el espíritu malo se apartara de Saúl. Es una tecnología espiritual que el enemigo ha pervertido para su propio uso. Pero la tercera revelación fue la que me heló la sangre, porque se esconde a plena vista. Es el veneno de la fuente contaminada. Aprendí que cada obra de arte lleva el espíritu de su creador. Si un músico tiene un pacto con la oscuridad, su música, por muy bonita que suene, por muy inofensiva que parezca la letra, está impregnada de ese pacto. Es como beber agua limpia de un vaso envenenado. Ese residuo espiritual contamina la atmósfera de tu casa, de tu coche, de tu mente. Entender esto lo cambió todo. Había descubierto las tácticas del enemigo, pero ahora venía lo más difícil: la guerra para limpiar mi propia vida de todo lo que había dejado entrar. Descubrir esas tácticas del enemigo no me dio un escudo mágico. De hecho, fue entonces cuando empezó la verdadera guerra. La oscuridad no renuncia a su territorio sin luchar. Recuerdo estar en una tienda y que por los altavoces sonara una canción de mi vida anterior. Al instante, sentí un frío helado en la nuca y los susurros volvieron a mi mente, burlándose, diciéndome que nunca escaparía. La tentación de volver a ese falso poder, a esa familiaridad, era abrumadora. En esos momentos, sentía que me ahogaba y tenía que salir corriendo de allí, luchando por respirar. Sabía que no podía ganar esta guerra a la defensiva. Tenía que atacar. Una noche me senté frente a mi ordenador y empecé lo que solo puedo describir como un exorcismo digital. Borré miles de archivos de música. Cada clic del ratón era como romper una cadena. Luego cogí mis viejos CDs y los partí uno por uno. No era solo deshacerme de objetos, era un acto profético, una declaración de que esos pactos estaban rotos. Mientras lo hacía, sentía una rabia en el aire de la habitación, una presencia que no quería que yo fuera libre. Pero yo seguí, llorando, llorando. La batalla también vino a través de personas. Mis antiguos compañeros del grupo me encontraron. Empezaron a enviarme mensajes. «Javier, tienes que escuchar esta nueva banda, es increíble». Me mandaban enlaces a canciones que, según ellos, eran solo música. Pero yo ya no era el mismo. Podía sentir el espíritu detrás de sus palabras. Sabía que cada enlace era un anzuelo, una trampa espiritual diseñada para volver a engancharme. Me costó toda mi fuerza de voluntad bloquear sus números y no ceder a la curiosidad, que era su arma más afilada contra mí. La victoria no llegó en un día. Fueron meses de lucha constante. La única forma en que encontré la paz fue saturando mi vida con la presencia de Dios. Puse música de adoración en mi casa las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Dormía con ella, comía con ella. Creó una atmósfera de santidad que las tinieblas no podían penetrar. Hubo días malos, recaídas en el miedo,
pero me aferraba a versículos como el Salmo 91 y a las oraciones de mi madre. No fue mágico. Fue una guerra de trincheras que, poco a poco, con la ayuda de Dios, fui ganando hasta que el silencio en mi mente se convirtió en una paz estable. Aquella guerra de trincheras, inundando mi casa con adoración, fue lo que finalmente rompió las cadenas. ¿Recuerdan el ruido constante en mi cabeza, la paranoia que me ahogaba? Hoy, lo que más valoro es el silencio. Por primera vez en años, ¿puedo cerrar los ojos y no oír nada más que mi propia respiración? La paz que siento no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios. Mi apartamento, que antes era una cueva de opresión, ahora es un lugar donde puedo orar, donde siento que el cielo toca la tierra. Esa paz es mi mayor tesoro, y esa paz interior empezó a sanar todo lo que había roto por fuera. La relación con mi madre, que yo creía destruida para siempre, fue la primera en ser restaurada. Ella misma lo dice. Creía que te había perdido, pero Dios me ha devuelto a mi hijo, al verdadero Javier. Pasamos de gritos y portazos a conversaciones profundas, a orar juntos. El chico invisible que buscaba poder en las sombras ahora encuentra su identidad en ser un hijo. Ya no uso la música para invocar oscuridad, sino para invitar a la presencia de Dios a mi hogar. El cambio más extraño es que antes era espiritualmente sordo y ahora soy casi demasiado sensible. Puedo sentir el espíritu detrás de una canción casi al instante. Es un don, un discernimiento que Dios me ha dado. Pero no les voy a mentir, a veces es una carga. Entrar en una tienda y que suene algo que sé que está contaminado me afecta físicamente. La tentación de volver a escuchar lo antiguo, solo para probar si sigo siendo libre, a veces susurra en mi mente. La lucha no ha terminado, solo han cambiado las armas que uso. Así que este soy yo hoy. Un hombre con cicatrices, sí, pero un hombre libre. El esclavo de la música ahora entiende su verdadero poder. Mi mente está en paz, mi familia ha sido restaurada y mi vida tiene un propósito que nunca soñé. Aún hay días difíciles, momentos en los que el recuerdo de la oscuridad intenta volver, pero ahora sé a quién llamar. He aprendido de la forma más dura que la música es un arma espiritual de un poder inmenso. Y eso me lleva a la pregunta final, la más importante de todas. He aprendido de la forma más dura que la música es un arma espiritual de un poder inmenso. Y eso me lleva a la pregunta final, la más importante de todas. La Biblia dice que Lucifer fue creado con instrumentos en su propio ser. La música es su idioma, y es un maestro usándola para engañar. Pero Dios es el creador de la música. El arpa de David era un arma contra los demonios. La alabanza de Pablo y Silas rompió las puertas de la cárcel. La música es un arma, y la pregunta que tienes que hacerte es, ¿en manos de quién está el arma que estás escuchando tú ahora mismo? Quizás ahora mismo estás pensando en tu propia lista de reproducción. Quizás hay una canción que te encanta, pero que te deja una sensación extraña, un vacío que no sabes explicar. Yo conozco esa sensación. Es la primera señal. Te pido que hagas lo que yo no supe hacer. Audita tu música. No te guíes solo por la melodía o por si es popular. Detente y pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué espíritu hay detrás de esto? ¿Me trae tu paz o me la roba? La respuesta, te lo aseguro, podría cambiarlo todo para ti. No se trata solo de quitar lo malo, sino de llenarte de lo bueno. La misma arma que el enemigo usó para destruirme, Dios la usó para sanarme. Limpia la atmósfera de tu casa, de tu coche, de tu mente. Inúndala con adoración verdadera, con música que exalte el nombre de Jesús. Te prometo que el peso que sientes se irá.
La confusión se aclarará. La paz que yo encontré en el suelo de mi apartamento no fue solo para mí. Está disponible para ti también, ahora mismo. Es el poder de su presencia, habitando en tu espacio. Es hora de que, como hijos de Dios, recuperemos esta arma para su gloria. Si este testimonio te ha impactado, por favor, suscríbete para no perderte más historias de cómo Dios sigue liberando a la gente. Dale a me gusta para que este mensaje llegue más lejos y compártelo con alguien que necesite oír esto desesperadamente. Y déjame un comentario con tu historia o si necesitas oración. Recuerda siempre que el veneno más peligroso no siempre viene con una etiqueta de advertencia. A veces se esconde en la melodía más bonita.